A ver, entonces vamos a empezar a hacer el cierre práctico demostrativo en esto que es el examen físico del tajo rectal. Vamos a cantar también guantes, ¿alguien tiene un par de guantes? Sí, tiene guantes. No me acuerdo. Yo le lavaba mi mochila, así que se cae todo. ¿Alguien tiene? ¿Tienes Jason? Grabando a Sí, Jason. Procede a entregarle los guantes. La entrega. Si la no sabes, yo lo voy a tener. Yo después. Para que se limpie. Sí, eso. Muy bien. Pues a ver, mientras respondemos a ver el cierre práctico demostrativo de esta habilidad que es el examen del tacto rectal, el ano, el recto y la próstata. Para eso nosotros siempre debemos disponer de un ambiente, en todo caso un consultorio, que cuente con algunas medidas de confort, de privacidad para el paciente, siempre que esté cerrada la puerta, y si hay una puerta que se abre y se cierra un biombo mínimamente que cubra el pudor de nuestro paciente. No sé. Vamos a hacer. Que cubra o que cuide el pudor de nuestro paciente. Siempre nuestro paciente va a venir a la consulta con los siguientes motivos de consulta, ¿no? Que está con una deposición con sangre, que le duele al defecar, que está estreñido, que tiene una sensación de masa, que tiene prurito, que tiene dolor, ¿no? En esta zona, y que nos toca a nosotros realizar la inspección y la tractación de la zona recto-anal, en esta zona de aquí, porque no podemos confiar sencillamente en lo que nos dice nuestro paciente. O sea, le creemos, sí, pero tenemos que verificar. Para esto siempre vamos a tener un ambiente cómodo, confortable. Vamos a contar con unos materiales mínimos, como son un pedazo de papel toalla, un par de guantes normalmente, y un lubricante que hasta hace unos pocos años solamente contábamos o realizamos el tacto rectal con la ayuda de la vaselina líquida o sólida. Sin embargo, hoy en día, además de seguir contando con eso, tenemos la silocaína en gel. Esta silocaína que tiene dos propósitos, ¿no? Uno, favorecer, ¿no?, el tacto rectal lubricando adecuadamente esta zona, y segundo, que va a servir como anestésico en esta zona. ¿Bien? Entonces, si el paciente tiene dolor, entonces le toca anestesia. La otra situación que tenemos que tener siempre es una lamparita cuello de cisne, eventualmente, o una muy buena iluminación cuando dispongamos ya la parte de nuestro paciente que vamos a explorar. ¿Bien? Para este examen, entonces, vamos a tener un paciente que se descubra de la cintura para abajo completamente, hasta la ropa interior. ¿Ya? Y vamos a pedirle que esté en 4 posiciones, en 4 diferentes posiciones, no las 4 a la vez, ¿no? Una de las 4 nosotros vamos a elegir, depende mucho del estado de nuestro paciente, será, no sé, el paciente está como ustedes así, caminando, normal, todo, entonces capaz vamos a pedirle que esté así, que se coloque apoya la camilla ligeramente con los codos, separando ligeramente los pies, y nosotros vamos a posicionar la parte posterior para poder explorar. La otra posición que podemos pedir a nuestro paciente es que esté como la maqueta en posición gemipectoral con el tórax apoyado en la camilla y las rodillas o los muslos hacia el abdomen. Entonces, la posición gemipectoral o plegaria de mometal. ¿No? Y la tercera posición que podemos pedir a nuestro paciente, siempre nosotros localizados a la derecha de la camilla, es una posición del túmulo lateral izquierdo o de Sims, donde los muslos se pegan hacia el abdomen, y esto nos va a
permitir una adecuada visualización de la región anal o rectal. Y finalmente la cuarta posición va a estar relacionada con la posición de liposomía o ginecológica que utilizamos normalmente en las pacientes para realizar el examen ginecológico de la parte de ginecología. Y esto también nos va a ser útil para realizar normalmente el tacto bimanual, ¿no? Tanto el tacto vaginal como el tacto rectal. Entonces, cuando requerimos de esta valoración, ¿no? Tiene sus indicaciones. Pero en algunos contextos, si el paciente está muy delicado, postrado en el cama, no se puede mover, está con pocas fuerzas, entonces capaz de esta posición que podemos practicar, pedirle que asuma con el enfermo, pedimos que doble las piernas sobre los muslos, etc., flexionando, y nosotros podemos realizar este tacto rectal que va a ser importante en algunos pacientes en particular. ¿Ya? Una vez que lo hemos pedido o que hemos visto que hay 4 posiciones, entonces tenemos que ver qué indicaciones y contraindicaciones. Indicaciones que todavía las hemos visto como motivo de consulta. La otra, las contraindicaciones, simplemente cuando nuestro paciente tiene un problema tal que no es recomendable realizar. Cuando tiene una hemorroides importante, muy dolorosa, que no va a ser recomendable realizar, sino posponer. La otra contraindicación va a ser cuando nuestro paciente tiene, digamos, entre sus antecedentes, hemos revisado la historia clínica, tiene una neutropenia. Neutropenia más allá de menos de 2000 neutrófilos por el milímetro cúbico. Entonces, esta condición, ¿por qué es importante? Porque el paciente, como al ser esta zona altamente contaminada, entonces cualquier solución de continuo, por más mínima que sea, y si nosotros hacemos el tacto rectal, vamos a favorecer la diseminación de alguna infección que puede haber en un germen, ¿no? Gram negativos habitualmente, en el curso de las horas, etc., va a presentar el paciente fiebre, malestar, secundaria primero una bacteremia y luego una septicemia que puede incluso en algunos pacientes terminar con la vida del mismo, ¿no? Porque son bacterias altamente resistentes, más aún si es un paciente con neutropenia que eventualmente va a estar vinculada con pacientes que estén con un tratamiento de quimioterapia. Entonces, una vez que y la otra, la última contraindicación es cuando el paciente rechaza. Generalmente los varones, cuanto más joven es el paciente, más lo rechazan. Ya hemos visto que en los adolescentes, en los niños, solamente en algunas circunstancias es mejor dejarlo eso al especialista, ¿no? Al proctólogo, odólogo, si es que realmente quieres realizar este examen, o cuando hay alguna agresión en esta zona, o algún trauma, o sea, con un accidente, ¿cierto? O sea, el forense, lo que mejor evalúe. Nosotros lo atendemos, vemos cómo está estable, está viendo más, no se va a morir en los siguientes minutos ni horas, no pone en riesgo del paciente, podemos esperar que pase eso, pero sin no dejar de atenderlo, por lo menos la parte de estabilizar y ver que el paciente esté bien. Entonces, vistas estas consideraciones, siempre lo que vamos a hacer es pedir a nuestro paciente, cubrirlo siempre a nuestro paciente de tal suerte que protegemos siempre su pudor, porque en muchos centros hospitalarios y en los centros médicos habitualmente, la enfermera o cualquier persona entra y sale con uno y otro motivo, con razón y sin razón, trayendo historias, sacando historias, busca cerrar. Entonces, imagínense ustedes, pónganse en lugar del paciente que esté ahí, ¿no? Todos desnudos, de repente les abren la puerta, les cierran la puerta, el doctor, ¿qué le pasa? No cierran la puerta, o algo que se me siento la comunidad o alguna cosa, ¿no? Entonces, con estas consideraciones vamos a empezar la exploración. Pueden venir por esta que tienen para que puedan ir hacia adelante. Entonces voy a descubrir al paciente de tal suerte que sea visible, ¿no? Por lo menos todas las zonas, la sacrocoxigia, perineal y anal mismo, ¿no? Pues en esto yo voy a primero realizar una inspección pasiva y luego una inspección activa, ¿no? En esta inspección pasiva lo que yo voy a buscar es de descartar muchas patologías.
Si el paciente está con fiebre, está con escalofrío, está con rigidez de nuca, ¿no? Tendrá cefalea, hay compromiso del estado neurológico, un déficit neurológico, yo puedo sospechar de una meningitis, ¿no? Y en ese caso, muy probablemente o capaz, al realizar la inspección de esta zona, yo puedo encontrar el quiste pilonidal con una fístula, ¿no? Que fistulizarlo, donde fistuliza generalmente al canal raquídeo, y lo cual puede provocar por contaminación por bacila el ingreso de gérmenes a una zona que es totalmente aséptica, ¿no? Provocar una meningitis, a veces en algunos cuadros mortales. Entonces, tendría que ver, descartar eso, y si hay eso, estudiar, por ejemplo, ver si no hay una fistulización o no, etcétera, para evitar potenciales complicaciones. Lo otro que voy a observar más es en la periferia, quizás la presencia de lesiones eritematosas, calientes, duras, dolorosas, ¿no? Que están relacionadas con los abscesos, ¿no? Abscesos glúteos, en gran parte de los pacientes, o muchos de ellos, con el tiempo, como se cronifican, van a provocar fístulas, ¿no? Fístulas al canal anal, etcétera, para vaciarse ahí o hacia la superficie, y esto va a generar muchos problemas, muchas molestias para los pacientes. Lo otro que puedo observar también en esta área es la presencia de lesiones virales, como el herpes tipo 2, ¿no? O las lesiones ya de transmisión sexual, como los condilomas blancos, los acuminados, etc., o la papilomatosis también, ¿no? El virus del papiloma humano. En esto también yo voy a observar ya en la región anal, puedo observar la presencia o la salida de hemorroides, ¿no? Hemorroides de segunda, tercera, cuarta grado, etc., que pueden ser no reducibles, coercibles, no coercibles, etc. Y en eso, capaz, cuando hay un paciente con grado 2, yo capaz no va a ser o grado 3 o grado 4, yo evaluaré si es factible o no realizar el trato. ¿Por qué? Porque en ese ámbito no va a poder entrar una tremenda masa ahí que nos está obstruyendo, ¿eh? Entonces, yo voy a seguir observando eso. Muchas veces, sin hacer otras maniobras, podemos ver la emergencia o la salida de parásitos, ¿no? Parásitos que pueden ser generalmente en pacientes que vienen del trópico, de una región tropical del Ecuador, ¿no? Entonces, a ver, el doctor Benítez. Ahí está. Perdón. Préstamela. Claro que sí. No, pero déjame tu tarjeta, te lo voy a llevar después. ¿Ese es? Sí. Ya. ¿Qué pasó con la tuya? No sé, subí a... ¿Y la tienes? Debe ser, voy a ver en mi guardapolvo. No hay problema. ¿Ya? ¿Te busco en un ratito? No hay problema, mañana ¿Ya? más. Ya. Entonces, ¿qué estamos? Que podemos encontrar esta en la salida y además otra lesión también solamente, ¿no? Después que vamos a encontrar, podemos encontrar en la región perianal o anal misma, lesiones escoriales, ¿no? Así como siendo un rascado previo, secundario a un prurito que puede tener nuestros pacientes. Entonces, una vez que hemos evaluado esto, y lo otro que podemos también ver en la región perineal es la presencia de un eritema, ¿no? Un eritema con aumento de volumen, con signos inflamatorios secundarios a una enfermedad que se llama la enfermedad de Fournier. Es una enfermedad altamente mortal, es difícil controlar. Nosotros tenemos en el trabajo un paciente que está ya casi como 4 meses. Sale de una, entra a otra, se complica, se fistuliza, le ligera, con un montón de problemas. Por eso nosotros, nuestra responsabilidad es detectar estas alteraciones y diagnosticarlas lo más precozmente posible, ¿no? Por eso aprendemos este examen, ¿no? Luego, bueno, ahora, ¿no? Sí. Luego lo que vamos a hacer, una vez que hemos explorado de esta forma, vamos a pedir a nuestro paciente que puje ligeramente, ¿no? Que un pujo muy importante. Entonces el paciente hará pujo como si quisiera evacuar, le decimos, o a la fuerza hacia abajo, y el paciente pues si tiene, eso nos va a ser para qué, para ver si el paciente tiene un prolapso rectal o la emergencia eventualmente de parásitos como los pechuris, o sea, un montón de parásitos o helmintos que podrían salir por esta zona, ¿no? De ser evidenciados de esa forma, ¿eh?
Si no hay nada de esto, entonces voy a proceder luego a realizar el tacto rectal. Para el tacto rectal tengo que tener muchos cuidados. Primero tengo siempre lubricante, ¿no? Pueden ver eso pasar aquí si quieren. Y normalmente yo voy a utilizar, les decía, silocaína, ¿no? Que es lo ideal en estos tiempos, o si no tenemos, pues vaselina líquida o sólida, que también vale, pero que no va a ir muy poquito en nada. Y habitualmente puedo utilizar un guante o dos guantes en la mano que va a explorar, generalmente con el índice de explorar. Entonces coloco yo una cantidad más o menos igual. Así lo que se coloca generosamente, ¿no? Cuando no hay ningún problema de poner buena cantidad a nuestro dedo, ¿para qué? Para que eso también sirva como analgesia. Entonces lo que voy a proceder, pueden acercarse más si quieren, a realizar el coqueteo anal. Voy a hacer uno, dos, ¿no? Y uno, y dos. Unas 2 o 3 veces podemos hacer esta maniobra y luego voy a introducir el dedo más o menos a 45 grados con dirección hacia el ombligo y voy a pedir al paciente que puje nuevamente. No voy a tomar directamente, sino lateralmente para evitar justamente algún accidente como un despegue de recto que podría provocar. También es importante mencionar al paciente que al realizar el tacto rectal, en este momento él va a tener la sensación de miccionar o de defecar, pero que ninguno de los dos eventos va a ocurrir, solamente es una sensación. Y luego yo que he sentido el tono en este momento, el tono del esfínter anal externo, entonces puedo tener 3 hallazgos, que es el esfínter esté muy contraído, hipertónico, secundario, por ejemplo, a un estrés, una situación de ansiedad del paciente, a la presencia de un sangrado que puede ser irritante o algún problema doloroso que puede estar provocando. Lo segundo que puedo notar en el esfínter es un normotonismo, un esfínter normotónico, que es lo que debemos sentir, que no está ni muy tenso ni muy relajado, ¿no es cierto? Y finalmente puedo sentir un esfínter hipotónico, que es el esfuerzo que siente el paciente, no hay un tono adecuado, por lo tanto capaz yo voy a notar la presencia de encopresis en los pacientes, ¿ya? Entonces en esto, estos 3, ¿qué pasa si hay hipotonía? Yo sospecharía que hay algún problema medular, neurológico, o si mi paciente está con el antecedente de sufrir un trauma en la cadera, yo sospecharía alguna lesión neurológica, ¿no? O si no tiene ninguna de estas, capaz sospecharía que mi paciente es del, ¿no? Alguien que le una mano quebrada, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen el esfínter hipotónico. Uno les hace el coqueteo anal y se dilata en vez de contraerse, ¿no? Bueno, en fin, son detalles que van a ir aprendiendo. Y luego que he logrado esto, yo voy a verificar el canal anal, así de giro, de 180 grados más o menos, para ver cómo está ese canal anal. Normalmente, ¿qué podría encontrar? Lesiones, evidentemente, pero lo que pasa más frecuentemente son los cordones venosos, tensos, indurados, cuando el paciente tiene un problema de hemorroides, ¿no? Que va a estar muy ingurgitado, no sé, como cordoncitos que vamos a hacer. Y luego yo voy a introducir el dedo, más concretamente todo el dedo, y voy a realizar una maniobra de exploración de 180 grados a un lado y luego 180 grados al otro lado, buscando las paredes del recto, tanto laterales, posterior y anterior, la presencia de alguna masa, como un tumor, un pólipo, o el signo por ahí también, cuando voy ingresando el signo del escalón, que es una expresión de un tumor extracolónico o extracolónico que está comprimiendo y rechazando, si se quiere. Entonces, cuando hago algunos movimientos como intento esquivar este escalón, entonces me va a permitir, pero va a haber una zona indural. Eso significa que hay un problema serio en el paciente, muy probablemente un cáncer. Luego, si estoy frente con un paciente, como en este caso, un paciente varón, que me va a tocar hacer la evaluación de la próstata. En esto, ¿no? Yo voy a evaluar la próstata, siempre la parte de la cara ventral, la parte anterior del recto, más o menos, en la parte, unos 2,5 centímetros por encima del canal anal, y voy a palpar los lóbulos, ¿no?
ambos lóbulos. Tiene la forma de una castaña, de un corazón con un surco medio, una excavación, y me va a permitir evaluar los lóbulos laterales. Normalmente la consistencia debe de ser como una goma de borrar, ¿no? Gomosa, de superficie lisa, y el tamaño debe de ser de un través de dedo solamente, que aproximadamente son 20 gramos, a ambos lados obviamente. Cuando va aumentando el tamaño, entonces los traveses van aumentando también, ¿no? Que puede ser, y eso vamos a determinando los grados de hipertrofia prostática. Lo otro que puedo encontrar entre los hallazgos es una próstata aumentada de volumen, caliente, dolorosa, sensible, ¿no? Y que va a estar relacionada con un cuadro infeccioso urinario, disuria, poliaturia, pneumonias malolientes, turbias, ¿no? Y que eso nos va a indicar que estamos frente muy probablemente a una prostatitis aguda, ¿no? O crónica cuando no hay mucha molestia, ¿no? Realmente es un cuadro agudo o un cuadro crónico reagudizado que está dando mucha sintomatología en el paciente, ¿ya? Ahora, cuando mi paciente no es un varón, es una paciente, yo voy a también palpar esta zona, la pared anterior del recto, buscando detectar lo que es el cuello en su parte posterior. Porque tiene una lesión indurada en esta zona, me hago sospechar de un CA de cervix muy probablemente, ¿no? Y luego, una vez terminada toda esta evaluación, yo voy a realizar gradualmente el cierre, la retirada del dedo en mi paciente, y voy a observar el dedo, ¿no? El dedo de guante explorador, y el dedo de guante explorador pues puede salir igual que este dedo ahorita, o puede salir con restos de heces, con restos de sangre, o una mezcla. Incluso yo puedo oler, no me llevaré hasta aquí, ¿no? Me llevaré un poquito así, ¿no? En caso de que pueda sentirse el mal olor, ¿no? La otra situación es que puedo tener heces alquitranosas, negras como el maletín, así negras, de consistencia medio ligosa, malolientes. ¿Y eso qué me habla? Me habla de que el paciente, si yo lo reinterrogo, si lo interrogo bien, o capaz más me ha faltado, si le reinterrogo, ¿hace cuántos días está bien, está mal usted? ¿O hasta cuándo estaba bien? Así hasta hace una semana. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, ya estamos jueves, el sábado, el viernes, un dolorcito por aquí, y a continuación pues ha pasado. Entonces, y sus deposiciones de pelo son normal. Desde hace 2 días empezó a tener deposiciones oscuras, melénicas, ¿no? Malolientes, pegajosas, etc. Y eso indica que el paciente ha tenido un sangrado digestivo alto por encima del ángulo de Treitz, ¿no? Cuando va por debajo ya hablamos de sangrado digestivo bajo. Ahora, si encontramos sangre roja rutilante, entonces un sangrado bajo de cualquier parte del tubo digestivo del recto, ¿no? O si es un sangrado rojo vinoso, ya sospecharemos que puede ser un hemorroide sangrante también, que puede haberse reventado, y eso es lo que estamos observando, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a encontrar, y luego yo finalmente voy a retirarme los guantes, voy a desecharlos, y voy a capaz, si es que estoy en el campo eventualmente, hacer la prueba del huella colocar una gotita de agua oxigenada. Si reacciona, si hace espuma, entonces casi con seguridad es sangrado, ¿no? Con lo que hacen las enfermeras, ¿no? Tiene deposición el paciente después de haber hecho el tacto rectal, porque esto estimula a los pacientes. ¿Y qué voy a encontrar? ¿No? Que las enfermeras ponen la chata, le hacen botar un chorrito de agua oxigenada, reacciona, entonces, ¿no? Altamente indicativo que lo que estamos observando en el cuerpo es sangre ya digerida, ¿no? Entonces eso nos va, y obviamente lo que nos va a confirmar definitivamente es mandar una muestra al laboratorio para que hagan una prueba de sangre oculta en heces o la presencia de sangre microscópica, ¿ya? Entonces, todavía no me voy a sacar los guantes, le voy a dar la mano a cada uno, no, lo siguiente. Normalmente cuando el paciente tiene unos muy voluminosos, es muy obeso, puedo hacer la separación, ¿no es cierto? Pero jamás me voy a apoyar así, tampoco me voy a apoyar así, tampoco me voy a apoyar a sentar, nada. Cuidado con esto, ¿ya? El paciente va a decir, uy, se queda como que... Sí, lo que pasa es que a veces nosotros, como yo los veo a veces en el examen,
está en su mano aquí, que ustedes como pacientes, hombre o mujer, igual tener pacientes de los dos, ¿no? Entonces ya puede generar muchas malas interpretaciones. Para evitar malentendidos, entonces siempre unas recostaditos y sin, bueno, apoyarse en la camisa que tiene, etc., ¿no? Ahora, ¿por qué no nos hace tanto de después? Porque les voy a mostrar una última explicación relacionada con que cuando el paciente viene con mucho dolor, ¿no? El paciente como ustedes joven, estudioso, estresado, te deja para los 4 últimos días, dos últimos días, materias troncales, semiología, farmacología, anatomía, qué sé yo, y estudia, obviamente no les va a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero se estresan tanto, particularmente nosotros vemos con mucha frecuencia pacientes que hacen tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque no ignoran cómo se hace la tesis, por eso ignoran sobre todo, ¿no? Porque saben que van a presentar, les van a rechazar, porque falta esto, falta el otro, falta aquello, etc. Pero esos pacientes que son tan estresados, tienen un montón de cosas, así no saben manejar muy bien el estrés. ¿Qué pasa? Los pacientes tienden a tener fisuras anales. Otro grupo de pacientes que pueden tener fisuras generalmente son las mujeres, más que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre, ay, estoy con la central baño. ¿Entras de baño? No, pues en la casa no. Pero es de tu prima, es de tu tía, es de tu abuela. No, en la casa nomás, en la casa no sabe. Y les acostumbran las mujeres a que en la casa nomás entran y en la casa nomás quieren entrar donde estén. Obviamente tienen mucha razón con algunos baños, ¿no? Te de mirarlos ya te infectas, ¿no? Ay, ya está bien, no sé qué. Evidentemente hay ese tipo de baños también. Pero muchas pacientes creen que es normal no entrar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6. ¿Cómo? Hasta 10 días ante los pacientes. ¿Cómo? No sé cómo aguantan, pero ahí están. Y obviamente se tiene, ahora no ocurre de un día para otro, eso es con el tiempo, ¿no? Que su intestino se va acostumbrando y se va haciendo tan complaciente con la recepción de heces que no tienen calor, no tienen un montón de cosas. Y de estas pacientes justamente también es otro grupo que van a tener problemas de fisuras, porque hacen tanto esfuerzo, logran eliminar algo de las heces y al ver como son heces duras, secas, van a provocar soluciones de continuidad en la mucosa, que es una mucosa muy delicada, está muy suave. Entonces, ¿qué va a pasar? En estos casos, cuando el paciente tiene mucha molestia, tengo una lámpara, le coloco de pie, y lo que voy a hacer es eso, ¿no? Tratar de separar, ¿no? La mucosa, intentando descubrir dónde es la zona de la fisura. ¿Ya? Entonces, claro, con suavidad voy a revisar, ¿no es cierto? Voy así, aquí. Uno pregunta al paciente dónde exactamente le duele, ¿no? Entonces, indíqueme, o al paciente, si es un varón, también le dice dónde exactamente le duele. Eso me va a servir para que yo haga esto, ya vamos a ver unas imágenes y vea, digamos, si está localizada en esta zona, que ahí está el desgarro, que está la fisura, que vamos a ver. ¿Ya? Y con eso ya terminamos, obviamente. Le pasamos el papelito a nuestro paciente. Normalmente se va a hacer el aseo de la región anal, de todo lo que hemos podido, ya sea sean el lubricante, etc. Y debemos que bote o deseche en un basurero con bolsa roja. ¿Por qué? Porque son desechos contaminados. Se van a ver en los hospitales hay basureros de bolsa negra, bolsa roja. Estos basureros son para contaminantes, para no contaminantes, etc. Hay otros desechos para punzantes, eso es parte de otra cosa. Y luego lo cubren el paciente, puede vestirse, ya puede retirarse, le explico que en el examen tal, todo está muy bien, o esta molestia que tiene es secundaria a una inflamación de la próstata, o el sangrado muy probablemente es ahí abajo, pero no puedo yo definir con claridad. Si no sé de dónde está sangrando, yo no puedo decirle al paciente, esta es una hemorroides interna, esto es un pólipo, esto es un cáncer, no puedo. Entonces, ¿qué le voy a pedir al paciente? Una anoscopía por ahí, si creo que ahí sí, pero más está localizado, o una rectosigmoidoscopia, que es lo que más frecuente se solicita, o una colonoscopia, definitivamente, o una endoscopia altas, creo que el sangrado es alto, ¿no? Entonces, o una combinación de ambos, ¿no? Eso ya dependerá
en qué escenario estoy, con qué tipo de pacientes estoy. ¿Ya? Entonces, finalmente, desecho normalmente los guantes y los voy a botar a la basura y bueno, después aquí lo tenemos ahorita alcohol, gel o melado. Yo prefiero siempre lavarme las manos con agua y jabón cuando hago el tacto rectal a los pacientes. Ya no sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración. Escaparemos al frente. Doctor, en la activa decía, bueno, el libro que leímos, separar los glúteos, decía. Claro. Eso. En la activa no, la activa tenemos a tu paciente fuga. A la fuerza. En caso de que sea voluminoso. Ya no necesita. Bueno, Los si es glúteos, por eso voluminoso. lo que acabo de decir. El glúteo es muy voluminoso, entonces separamos. Pero si no, no. Previamente con estas posturas los glúteos van a tender a separar, a no ser en la posición de Sims, que sí, evidentemente hay que levantar un poquito y realizar el tacto, porque si tú intentas introducir el dedo, va a ser muy complicado. Va a tener que hacer esa parte. Supongo que también es importante preguntar la orientación sexual igual, ¿no? Porque Eso igual.